Buenas noches, profesora. En esta oportunidad, nuestro grupo va a exponer el tema de la anticresis. A modo de introducción, en la actualidad tenemos que la figura de la anticresis es como una garantía de cumplimiento de una deuda que está dentro de los derechos reales, de acuerdo a nuestro Código Civil peruano. A continuación, procederemos a explicar, ¿no?, los antecedentes, eh, los requisitos, los elementos, hasta las formas de extinción de la anticresis y a su vez también una casación para poder comprender mejor el tema. A ver, como primer antecedente tenemos el derecho griego. Se dice que durante el derecho griego se crearon los conceptos del contrauso y contragoce, que trataba del goce de un bien, de un deudor, que el acreedor podía gozar de este bien y sus frutos, de modo que de esta forma se pague una deuda. Ahora, siguiendo durante el derecho romano, se coinciden en que la anticresis fue una figura que se inició durante el derecho griego, pero existen dos posturas muy diferentes. Un grupo de autores dicen que la anticresis no es un contrato autónomo, sino que es un contrato accesorio que depende del contrato de prenda. Es decir, simplemente existe un contrato de prenda y la anticresis el concepto de anticresis viene a ser una consecuencia de este mismo. Y por el contrario, existe también la otra postura que nos dicen que la anticrisis sí es una figura independiente, es un contrato autónomo que no va a depender de un contrato previo, ¿no? Después de esto tenemos el derecho justiniano. Durante la época de Justiniano se aplicaba bastante lo que era el contrato de la anticresis, pero se veían muy afectados los agricultores de la provincia de Tracia, por lo que Justiniano decide prohibir eh, la celebración de este tipo de contrato. ¿De qué forma afectaba a a los agricultores? Que existían personas pudientes que les brindaban créditos a los agricultores y tomaban sus tierras para trabajarlas de forma que paguen, ¿no?, este crédito. Pero estos acreedores eran abusivos y establecían tiempos muy elevados que excedían, ¿no?, más allá del pago de la deuda que se había generado. Entonces, es por esto que se prohíbe la celebración de este contrato. De esta forma, podemos ver cómo desde el derecho griego, que era un concepto nada más, pasando al derecho romano y al justiniano, cómo se fue creando y se formó la figura del anticresis, a lo que hoy en día tenemos, ¿no? Y que procederá a explicar mis compañeros. Bueno, continuando con la exposición, vamos a dar un breve concepto sobre la anticresis, pues nos indica que es un derecho real de garantía, donde el deudor pues entrega la posesión del bien inmueble al acreedor, ¿no? Para que éste perciba sus frutos. O sea, por ejemplo, podemos hacer mención, mi persona Ángel tiene una deuda de $20,000 a uno de mis compañeros, entonces eh, hay un tiempo, entonces me quedo sin recursos, ¿no? O sea, no está en la posibilidad de pagar esa deuda. Entonces, pero sí tengo un bien inmueble que puede generar frutos. Entonces, ese bien inmueble le paso o le cedo a mi acreedor, ¿no? Creando el contrato de anticresis. Así, el acreedor pues perciba sus frutos hasta que queda saldada esa deuda, ¿no? Asimismo, nos menciona que son rentas o beneficios económicos, pues, ¿no? A los que se aplique el pago de una deuda, ya sea puede ser de capital o también puede ser de intereses. Bueno, este contrato es bilateral y accesorio, ¿no? Es decir, pues depende que exista una deuda principal, ¿no? Mientras que el acreedor tiene la posesión del bien inmueble, no adquiere su propiedad, ¿no? O sea, no adquiere la titularidad, solo que lo administra hasta que la obligación queda saldada. Asimismo, está regulado en el Código Civil peruano, en su artículo 1091, donde se caracteriza por su temporalidad y aplicación exclusivamente a bienes inmuebles. Asimismo, pasamos a ver lo que es las características, que son accesorio real, solo se aplica en bienes inmuebles, oneroso, temporal. En accesorio, pues, como ya habíamos mencionado, depende de una deuda principal. Asimismo, en real,
se perfecciona con la entrega de la posesión del bien inmueble, ¿no? Y la anticresis, pues, solo se establece únicamente sobre bienes inmuebles que generan frutos o rentas. Asimismo, en oneroso, ambas partes tienen obligaciones, así como el acreedor, pues, debe aplicar los frutos, el pago de la deuda, ¿no? Y en temporal, se extingue que una vez que se paga la deuda del bien inmueble, debe devolverse el bien mueble, ¿no? Cuando se queda saldada la deuda. Y en temporal se extingue una vez que paga la deuda y el bien inmueble debe devolverse al deudor. Asimismo, vemos lo que son elementos. En elementos está los sujetos, sujeto y forma, ¿no? En sujetos es el deudor y el acreedor, donde el deudor es que entrega la posición del bien inmueble y el acreedor pues que recibe y lo administra. Asimismo, en objeto, la posición del bien inmueble, cuyos frutos serán aplicadas al pago de la deuda, ¿no? Informa, el contrato pues debe constar por escrito, ¿no? Registrarse en registros públicos para ser oponible a terceros, ¿no? En el futuro. Asimismo, para que sea la anticresis hay requisitos con la entrega de la posesión del bien inmueble, la existencia de una deuda garantizada y la capacidad del bien inmueble para generar frutos suficientes para cubrir la deuda o los intereses, ¿no? Con este concepto voy a darle pase a mi compañera. Eh, los procedimientos y efectos del anticreces son dos tipos: constitución y registro del anticreces y efectos del anticreces en caso de incumplimiento contractual. La constitución y registro del anticreces. Las anticreces es un contrato a través del cual el deudor entrega a su acreedor la posesión de un bien inmueble, permitiendo que el acreedor reciba los frutos y rendimientos del mismo para saldar una deuda. Se explora diferentes aspectos del anticresis, como su origen en el derecho romano, su evolución histórica y su regulación en distintas legislación europea y americanas. También se realiza un análisis profundo sobre su naturaleza jurídica, sus efectos y cómo su compra en otras figuras, como la prenda inmobiliaria o el sufructo en garantía. En el punto 2, que es la constitución y registro del anticresis en el Perú. En el Perú, la constitución del anticreces se realiza mediante un contrato de anticreces que se debe estar formalizado en escritura pública. Esta escritura detalla las condiciones del acuerdo, como el inmueble dado en anticreces y los derechos del acreedor sobre los frutos del dicho bien. Una vez firmado el contrato de anticreces, debe ser inscrita a registros de la propiedad para que sea oponible frente a terceros. Esta inscripción es importante porque sin ella la anticreces solo tendrá efectos entre las partes involucradas y no frente a terceros, como en otros acreedores o futuros compradores del inmueble. Por lo tanto, la inscripción otorga la publicidad y permite que el derecho a anticreces adquiera un carácter real frente a terceros. En efectos de anticreces en casos de incumplimiento. En casos de incumplimiento contractual en anticreces, los efectos más comunes incluyen la retención del bien por parte del acreedor. Si el deudor no cumple con la obligación del pago, el acreedor puede retener el inmueble hasta que la deuda sea saldada. Este derecho de retención es parte de la función de garantías que tiene el anticreces. Además, en algunos casos, si no se ha especificado otro mecanismo de resolución en el contrato, el acreedor podría solicitar la venta del inmueble por vía judicial para liquidar la deuda. Este proceso se puede iniciar cuando el deudor ha incurrido en un incumplimiento, el acreedor busca satisfacer su crédito en los fondos. Mm, para finalizar, la retención del bien por parte del acreedor es uno de los principios efectos del caso de incumplimiento del deudor. Este derecho permite que el acreedor, al seguir poseyendo o administrando el inmueble entregado en anticreces hasta que la deuda sea completada o cancelada en todo caso, ¿no? El acreedor puede retener el bien y aprovechar los frutos generados por el inmueble, como rentas o cosechas, las cuales se aplican al pago de intereses o al capital de la deuda, según lo acordado en el contrato. Si los frutos generados no son suficientes para cubrir la deuda, el acreedor puede retener la propiedad hasta que la deuda sea liquidada. Este derecho de retención es crucial para asegurar que el acreedor reciba lo que es la deuda. En todo caso, le doy pase a mi compañera. En relación a la extinción del anticresis, podemos decir que, de acuerdo con el artículo 135
de la inscripción del registro de predios establecido por la SUNAR refiere que la inscripción de la cancelación del anticresis se extiende en mérito a la escritura pública que contenga la declaración unilateral del acreedor, señalando, según corresponda, la extinción de la obligación garantizada, la renuncia del acreedor o la destrucción total del inmueble. Asimismo, la anticresis también se extingue cuando se está ante uno de los siguientes supuestos. Puede ser por mutuo acuerdo de las partes, por renuncia del acreedor, por devolución del inmueble al deudor, por transacción o por venta judicial del bien. De igual manera, existen dos vías de extinción, que es la vía de consecuencia y la vía principal. En la vía por consecuencia, ocurre cuando se cumplen las condiciones previamente establecidas para la terminación automática del contrato, sin necesidad de que las partes tomen acciones explícitas para finalizarlo. Esto puede suceder en varias circunstancias. Primer punto puede ser en el pago total de la deuda. El contrato de anticrisis se extingue automáticamente cuando el deudor paga completamente el capital de la deuda, ya que ese es el propósito del acuerdo. El vencimiento del plazo pactado, si en el contrato se ha establecido un plazo para el uso del inmueble por parte del acreedor, una vez que este plazo se cumpla sin que se renueve el acuerdo, el contrato se extingue. Tercer punto sería los frutos suficientes para cubrir la deuda. En los casos que los frutos generados por el inmueble, como rentas o ingresos, alcanzan para cubrir la totalidad de la deuda e intereses, el contrato se extingue automáticamente. Y por último, la destrucción del inmueble. Si el inmueble dado en anticresis es destruido o pierde el valor necesario para generar frutos suficientes, el contrato podría extinguirse, ya que no habría modo de cumplir con la finalidad del acuerdo. En todos estos casos que he mencionado, la extinción del contrato ocurre por consecuencia directa de eventos previstos o inevitables, sin que las partes deban realizar actos adicionales para su terminación. Y como punto número 2 tenemos la extinción por vía principal. Esta se refiere a la finalización del acuerdo mediante una acción directa de una de las partes o un evento específico que da por terminado el contrato de manera explícita. A diferencia de la extinción por vía de consecuencia, que ocurre de manera automática al cumplirse ciertas condiciones, en la extinción por vía principal hay una intervención activa. También tiene formas comunes, ¿no? Podemos ver el mutuo acuerdo de las partes, cuando el deudor y el acreedor pueden decidir de manera conjunta poner fin al contrato antes del vencimiento o antes de que se cumpla el propósito del pago de la deuda. También por el pago voluntario del deudor, cuando el deudor paga el total de la deuda en cualquier momento antes de que los frutos del inmueble lo cubran. La resolución judicial, en caso de que una de las partes incumpla con las obligaciones establecidas en el contrato por el mal uso del inmueble por parte del acreedor o la falta de mantenimiento, el deudor puede solicitar la intervención de un juez para extinguir el contrato por vía de resolución judicial. Y por último, cuando ocurre la venta del inmueble, si el deudor decide vender el inmueble dado en anticresis, el contrato se puede extinguir si el nuevo propietario no acepta continuar con el acuerdo, lo que también podría generar la obligación de pagar la deuda pendiente. Estas formas de extinción implican una acción concreta para dar por terminado el contrato de anticresis, ya sea mediante el cumplimiento de la obligación o por acuerdo entre las partes. Le doy paso a mi compañero. Ok, a mí me tocó hablar sobre la casación número 3316-2014, en la cual en la parte expositiva tenemos a la demandante Ernesto Chuquillanqui, en el cual y la demandada a Juan Márquez por desalojo indebido a ocupación precaria del inmueble, argumentando que este no tiene un título para poder poseer este bien. Yéndonos a la parte considerativa, en la parte de los hechos, bueno, la demandante compró el inmueble, y lo cual está registrado en registros públicos en el acta de propiedad, mientras que el demandado alega que el bien ocupa el bien, alegando también que tiene un contrato de anticresis que hizo con los anteriores propietarios, y al no haber sido cumplido este contrato de anticresis, por eso tiene el derecho de vivir en este inmueble. En las pruebas que presentaron tanto la contrato de compraventa en los registros públicos y el contrato de anticresis, ¿bien? De ambas partes, en donde ya en primera instancia se decide que declarara infundada la demanda, ya que no se comprobó la extinción del contrato de anticresis y se consideró que el demandado va a usar todavía el inmueble, ya que, como digo, no se, se determinó que se había extinguido este contrato de anticresis.
Luego la parte que peleó, bueno, la parte demandante apeló, argumentando que el contrato de anticrisis ya había vencido y que aún así el demandado había causado deudas. También reclamó en la judicial por parte de la consideración de la caducidad del contrato. Y subiéndose a una instancia, pues, se confirma lo que se dijo en primera y se valida que el contrato de anticrisis, si bien es cierto, no se llegó a concretar y por eso todavía tenía derecho a vivir en ese mueble, ya que pudo haber caducado, sí, la inscripción del anticrisis, pero no el derecho. ¿Bien? Luego esto subió a casación y de ahí se determinó en la Corte Suprema que sí declaró fundada la casación, ya que se determinó que el contrato de anticrisis no justifica la posesión, porque el momento va a ser el contrato de compra-venta. Bien, y el contrato de anticrisis ya no se visualizaba como en el inmueble, y por eso el contrato de compraventa se realizó sin que éste tuviera anticrisis. Y por eso tiene derecho, y suspenden todas las decisiones anteriormente y la reordenan para que el demandado restituya el inmueble. Ok, como en las conclusiones determinamos que la anticrisis viene siendo una herramienta útil en contextos en donde el deudor no tiene para cumplir sus obligaciones y cancelar una deuda. Bien, sería una alternativa que nos da, bueno, el Código Civil para poder pagar deudas en las cuales en el momento no tenemos el dinero ni las posibilidades, pero con los frutos de un bien inmueble en la transferencia temporal de la posesión de nuestro inmueble, usarlo como una alternativa útil y eficaz para que puedan cobrarse la deuda pendiente que teníamos con la otra persona. Muchas gracias.